Muy bien, tengan todos un cordial saludo. A continuación voy a presentar la sustentación del acondicionamiento de señal para nuestro sensor termocupla tipo J. Voy a comenzar explicando el tema de la linealización, porque pues como ya hemos estudiado, este es un sensor que no tiene un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto a un cambio de temperatura, el cambio en el voltaje que nos entrega, el cual está en microvoltios, no va a tener un comportamiento lineal. Entonces, para eso se tienen estas curvas de calibración. Esta ecuación de sumatoria es una curva de calibración que se vale de estos coeficientes para hallar la linealización del sensor. Entonces, aplicando esta fórmula para bueno, explicando un poquito más a fondo, que nos dice que esta es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 7 de cada uno de los coeficientes por el voltaje que tenemos de salida para obtener la temperatura. O sea que se tiene que, si sumo desde igual a 1 hasta 7, para cada valor se toma un coeficiente de estos y se hace pues aquí la operación, la multiplicación con el voltaje. Y el resultado de esa sumatoria me va a dar un valor que va a ser la temperatura para ese voltaje. Aquí en Excel hice la linealización, entonces aquí podemos ver está toda la fórmula de sumatoria y aquí tenemos este voltaje, estos valores de voltaje que están en microvoltios. ¿De dónde salen esos valores de voltaje? Esos valores se encuentran en tablas. Aquí está esta tabla. Por ejemplo, para nuestro caso que vamos a hacer el acondicionamiento de señal de temperatura para un invernadero, por ejemplo, voy a estimar un intervalo entre 0 y 50 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esta tabla? Aquí tenemos el valor de la temperatura y aquí a este lado tenemos el voltaje, el microvoltios. Entonces, el milivoltios, perdón, aquí están milivoltios. Entonces, bueno, esto serían 0.050 milivoltios, que vienen siendo, pues sí, 50 microvoltios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a tomar este valor aquí, 0.303 milivoltios vendría correspondiendo a 6 grados Celsius. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, otro 40, vamos a ver 40. 2.058 milivoltios vendría correspondiendo a 40 grados Celsius. Entonces, esos valores son los que se van a poner aquí, se van a tabular y a cada valor de voltaje se le aplica esta sumatoria. ¿Ya? Y pues aquí tenemos el resultado, el cual aquí está pues redondeado y obtenemos el valor de la temperatura. Y aquí en esta gráfica aparece pues nuestra recta, ¿ya? Mostrándonos que sí quedó hecha la linealización. Bueno, aquí qué más vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí con el valor de los voltajes? Nosotros finalmente lo que vamos a obtener son valores de voltaje. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro sensor nos va a arrojar valores en microvoltios y pues sabemos que los microvoltios, ¿cómo vamos a trabajar con microvoltios? Tenemos que tener voltajes más grandes para poder trabajar con convertidores de señal analógicos digitales. Lo que vamos a intentar lograr es que tengamos una salida entre 0 y 5 voltios. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una ganancia de 2000. Con una ganancia de 2000 ya va a ser muy diferente. Porque aquí, por ejemplo, tenemos, este es el valor, eh, esto vendría siendo, a ver, miramos, esto vendrían siendo 50 microvoltios aquí en este lado. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos 50 microvoltios, entonces con ganancia de 2000 sería 0.1 voltio. Eso sería para el valor de 1 grado Celsius. Pero ahora si venimos, por ejemplo, a un valor de 20 grados, ¿ya? Y tenemos este valor de voltaje, lo vamos a amplificar 2000 veces
y vamos a tener 2.038 voltios, que es algo ya más legible. Listo. Por ejemplo, aquí para el valor de 38 grados, este sería el valor que nos está entregando el sensor. Y nosotros lo veríamos aquí a la salida del amplificador como 3.9 voltios. Listo, entonces vamos a ir a Proteus. Aquí encontramos la simulación, este es nuestro amplificador. ¿Ya? Aquí le quise adaptar un buffer, pues más que todo como por mirar cómo funciona, la verdad. Entonces, después de la salida del buffer, que lo que va a hacer es aislarnos, ¿no? Digamos eh, lo veo como un aislante para que nuestro sensor, la salida de nuestro sensor, quede aislada de cualquier carga que se exija aquí a este lado del circuito. Y pues que puede llegar a ser algo que nos va a afectar la medida. Entonces, tratándose de medidas que están en el orden de microvoltios, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí tenemos nuestro amplificador, un amplificador ideal. Aquí tenemos nuestra relación de amplificación con estas dos resistencias. Y bueno, a continuación vamos a hacer la simulación. Vamos a ir incrementando. Entonces, así como lo habíamos visto, 50 microvoltios me va equivaliendo acá a 0.1 voltios. Vamos a irnos a un valor más alto, vamos a irnos a 10 grados Celsius y vamos a corroborar. Entonces aquí tenemos este valor en microvoltios, que serían 506 microvoltios, ¿ya? Nos vendría dando aquí a la salida un voltio, digamos que redondeado. Bueno, entonces vamos a buscarlo aquí. Bueno, aquí como yo hice de 3 en 3, entonces no me aparece. Vamos a hacerlo para 11. Para 11 entonces sería 557 microvoltios y a la salida 1.1 voltios. Vamos a ver para 11. Sí, señor, 558 microvoltios y aquí tenemos 1.1 voltios. Vamos a seguir mirando. Vamos a subir a otro valor. Listo, 19 grados Celsius. Entonces tendríamos 967 microvoltios y a la salida 1.9 voltios. Así es, como lo vemos aquí. Vamos a subir más. Vamos a llegar a los 30. Bueno, aquí el sensor cuando está en 30 grados me está marcando 1.536 milivoltios. Pero a la salida nos va a dar 3 voltios. Vamos a ver. Aquí estamos. Para 30 grados Celsius tenemos aquí 3 voltios y 1.536 milivoltios. Entonces así podemos corroborar que funciona. Y bueno, si lo vamos a tomar como lo dije al principio del video, en un intervalo entre 0 y 50 grados Celsius, entonces vamos a encontrar que para 50 nos debe dar el valor de 5 voltios aproximados, que sería el máximo de temperatura. Entonces por el momento ese sería nuestro acondicionamiento de señal. Ya pues en el próximo paso veremos cómo podemos visualizar digitalmente este valor y traducido a valor de temperatura, a grados Celsius, que es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de gran ayuda y que haya estado bien la explicación.